Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Bueno, polémicas van, polémicas vienen, en referencia a pues la incursión de policías en la Embajada de México en Ecuador. Ahora ya están saliendo muchas cosas a favor, en contra. Obviamente, pues sí fue una incursión que no debió de haber sido, porque hay que respetar la inmunidad diplomática, pero también hay aspectos, como lo van a ver en el programa que en este momento está en vivo, de La Mega. La Mega es una estación de televisión en español, propiedad de empresarios cubanos en la Florida. Ahí tengo muchos amigos y gracias al vicepresidente de operaciones, el señor Alemán, me permitió utilizar en vivo la señal precisamente para que ustedes se enteren de primera mano cómo está conceptualizada la situación, porque también salió una mexicana ecuatoriana, funcionaria del gobierno de Ecuador, por cierto, sobrina de Mario Moya Palencia. Ustedes son muy jóvenes, pero Mario Moya Palencia fue secretario de Gobernación en el gobierno de de José López Portillo. Pero empezó con Luis Echeverría, sí, de José López Portillo. Y pues bueno, hay ahí, la polémica va creciendo como una bola de nieve, y vamos a escuchar lo que nos dice este escritor y periodista Jaime Bailey, que está en vivo en este momento, muy reconocido en los medios latinoamericanos por su carrera de escritor y de analista. Yo, la verdad, quiero que vean de primera mano cómo él va desglosando poco a poco en este programa que está al aire en este momento en La Mega, pues la línea del tiempo, la cadena de acontecimientos que fueron poco a poco dándole forma a la situación. Veamos y al final les digo mi conclusión, pero este análisis está muy bueno para aquellos que quieren. Desde Bélgica, el prófugo de la justicia ecuatoriana, el ex dictador Rafael Correa, dice que el presidente de su país, señor Noboa, inmaduro, egocentrista y soberbio. Es decir, Correa parece que se estuviera describiendo a sí mismo. Hoy en esos abrazo en estos momentos tan duros que vive la patria, con un presidente inmaduro, irresponsable, egocentrista, soberbio, ha metido al país en un gravísimo conflicto internacional sin precedentes. No le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros, porque fue una estrategia por la consulta popular, porque veía que se derrumbaba su popularidad y no ganaba terreno. El daño que le ha hecho al país es enorme. Hay la unánime condena del planeta entero. No, unánime no, ¿eh? No, unánime no. Algunos pensamos que no es bueno pasarse un semáforo en rojo, pero si estás persiguiendo a alguien que entró a tu casa y te ha robado y tienes que pasarte el semáforo para capturarlo, te lo pasas. Yo, por ejemplo.
Pero Correa es un cínico, es un sinvergüenza. Dicho sea de paso, señor Correa, ¿ya no trabaja usted para Putin? ¿Qué fue del programa que tenía usted en la televisora infame del sátrapa, del criminal de guerra, del genocida Putin? Yo lo veía en Russia Today. Usted era un asalariado de Putin. ¿Sigue trabajando para Putin? ¿Le sigue cobrando a ese dictador sanguinario? ¿Y usted, que ahora pontifica de derecho internacional, ha condenado la invasión de Putin en Ucrania o se queda calladito para cobrar el cheque de Russia Today? Si será usted hipócrita. Por otra parte, señor Correa, no nos tome por tontos. Van a ver a continuación algo que a mí me parece verdaderamente ridículo. Correa afirma que quien tenía que decidir si Jorge Glass era un delincuente, un ladrón, si había recibido sobornos de Odebrecht, no era la justicia ordinaria del Ecuador, la justicia de su país, no, era el gobierno de México. O sea, era el señor López Obrador el que tenía que decir, ¿es o no es un criminal Jorge Glass? Ah, no sabía eso. O sea, el que evalúa, juzga, sentencia a los acusados de cometer crímenes, de recibir sobornos en la clase política ecuatoriana, no es la justicia de su país, señor Correa, no, es el gobierno de México, de veras. Trata de desviar la atención con los argumentos más infantiles, que Jorge Glass era un delincuente común. Eso no lo decide Daniel Noboa, eso no lo decido yo, lo decide el país Asilán. Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera. Eso incluso es delito nacional, artículo 111, artículo 125 del Código Penal, léanlo, por favor. Y lo han recluido en una cárcel de alta seguridad, incomunicado, no lo pueden ver sus familiares, no pueden ver sus abogados. Tuvo muy fuerte quebranto en su salud hace pocas horas. Lo que se está haciendo es criminal. Bueno, este es otro que es un charlatán, ¿no? Que es un deslenguado y siempre tiene este tono de víctima, de plañidero, quejumbroso, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho justicia en el Ecuador. Y sobre todo creo que es una tontería gruesa, capital, la que acaba de decir Correa, ¿no? O sea que la justicia ecuatoriana no decide quién es delincuente y quién no es delincuente. Eso lo decide la delegación mexicana en Quito y el presidente mexicano López Obrador. No, señor, no. Está demostrado que Jorge Glass es un delincuente. Ha sido sentenciado 2 veces por asociación ilícita Odebrecht, por caso los sobornos cohecho agravado. 6 años, 8 años. Eso no tiene que decidir el señor López Obrador, el país que concede el asilo. Eso lo ha decidido la justicia ecuatoriana. Se ha resuelto en los tribunales, en las cortes del Ecuador. Es una vergüenza que usted hable así. Tampoco es verdad que la condena ha sido unánime. Ha sido mayoritaria, sí. Bastante mayoritaria. Sí, era previsible. Cuando te pasas un semáforo en rojo no te aplauden, ¿no? Pero si después explicas, estaba persiguiendo al que robó en mi casa y tenía que capturarlo y pude aprehenderlo porque me pasé el semáforo en rojo, 1000 disculpas, pero me lo pasé y nadie murió, quizá en ese contexto te entiende mejor. Por eso este ex embajador ecuatoriano en la ONU trata de describir el contexto para entender por qué Noboa toma la decisión que probablemente hubiera preferido no tomar, de entrar a la embajada, puesto que Noboa esperó a que la embajada le dijera a Glass, usted no califica para el asilo, salga por favor. Eso es lo que debió hacer México. En los últimos meses, él prácticamente se dedicó a darnos aquí lecciones, a darnos órdenes. Estaba por encima de la Corte Nacional de Justicia, estaba por encima de la Fiscalía y terminó acusando, insultando al presidente de la República, acusándolo de ser el autor del crimen de Villavicencio. Yo lo vi, lo pasé aquí en el programa, hace una semana, no más de 10 días. López Obrador diciendo Noboa ganó porque mataron a Villavicencio. Si no lo mataban, ganaba la candidata de Correa, o sea, la candidata de López Obrador, Luisa González. Una cosa muy fea, ¿no? Muy miserable, muy vil, la que dijo López Obrador. Por eso Noboa expulsó a la embajadora de López Obrador, a la señora Cerur. Este ex embajador explica lo que ya no hace falta explicar, ¿no? Que Glass estaba fugando de la justicia a su país. Glass tenía un régimen de libertad provisional. Glass se había comprometido a presentarse todas las semanas ante la justicia de su país. Y luego
transgredió ese régimen, rompió ese compromiso y en diciembre de pasado se refugió en la embajada mexicana. Es decir, que estaba fugando de la justicia. Existe esta figura de ser huésped. Repito, el señor era un delincuente, es un delincuente, estaba cumpliendo una sanción penal impuesta por la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana. Escapa burla a la policía, va y le golpea la puerta al embajador, a la embajadora mexicana, le abre la puerta, venga, usted es huésped ahora. Este valeroso embajador, Hernán Pérez, revela algo que a mí se me había pasado. Y es que, a ver, Glass sale de la cárcel hace 2 años porque un narco que se hace amigo de él en la cárcel, el patrón, paga $250,000 en sobornos, principalmente al juez Curipalo. ¿Ah? Y lo que dice este embajador es que López Obrador está completamente entregado, vendido a los narcos en México. Por lo tanto, los narcos querían que Glass saliera de Ecuador. Los narcos ecuatorianos, que son muy poderosos en estos tiempos, y que están coaligados con los narcos mexicanos, al parecer querían que López Obrador sacase de Ecuador a Jorge Glass. Yo no había visto la mano negra de los narcos en esto, ¿no? Pero no en vano se denunció, porque se descubrió que eso estaba grabado en su teléfono celular, que este narco, el patrón Leandro Norero, era el que había puesto en libertad a Jorge Glass pagando sobornos. Esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existen entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico, tal como ha sido ya demostrado inclusive por las autoridades americanas. Interesante, muy buen punto de vista. Entre tanto, el personal diplomático que se encontraba dentro de la embajada mexicana en Quito el viernes pasado, cuando entró la policía para arrestar a Jorge Glass, ha narrado lo que vieron, lo que sufrieron, en un tono, claro, melodramático, quejumbroso, como si vinieran de una guerra, como si vinieran de la Franja de Gaza, como si vinieran del Donbass en Ucrania. Relatan, ya digo, en tono altamente exagerado, la embajadora Serur, el diplomático Canseco, todo lo que sufrieron, que fue mucho, cuando la policía entró a capturar al ladrón que ellos estaban protegiendo indebidamente en la embajada. Lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte, inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. De manera que ellos hablan como si fueran los sobrevivientes de un genocidio, ¿no? Como si vinieran de un campo de concentración, ¿no? Como si hubieran sobrevivido al holocausto, ¿no? Por ejemplo, Canseco dice: me pegaron en el ojo, tengo aquí una herida, una pequeña heridita en el ojo. Es decir, lo que han sufrido, ¿ah? Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Recuerden que la embajadora mexicana Serur no estaba esa noche porque ya el presidente ecuatoriano Noboa la había expulsado del país. Una señora que sí estaba ahí en la embajada, la señora Eva Balbuena,
se suma también a esta narración profundamente melodramática, sensiblera, diría incluso cursilona, ¿no? Que casi mueve a lágrimas, ¿no? Que mueve a un sentimiento luctuoso, porque uno dice, caramba, como estaban protegiendo a un ladrón, como eran cómplices de la tentativa de fuga de ese ladrón, la verdad es que han sufrido de un modo inenarrable. Me preocupa Canseco, la embajadora Cerú, la señora Balbuena, porque presumo que no se van a recuperar nunca de este trauma espantoso que han sufrido, ¿no? Espantoso. Y yo en mi espacio ya le grito, oye, Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass, salieron 2 vehículos blindados. Contesto y me dice, va Marta, entraron en la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo, como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, sí, no puede ser, ¿cómo? No puede ser, dice la embajadora, que ya no estaba ahí porque la habían echado, y la habían echado porque su jefe, o sea, López Obrador, había insinuado que el presidente ecuatoriano Noboa tenía algo que ver con el crimen el año pasado del candidato presidencial ecuatoriano Villavicencio, o sea que Noboa había ganado porque habían matado a Villavicencio. No puede ser, dice la ultrajada señora. La han violentado, ¿ah? Y tal como ella y sus allegados o lugartenientes en la embajada mexicana relatan, da la impresión de que la policía ecuatoriana no había entrado para capturar a un ladrón, sino que había entrado al Vaticano para llevarse a rachas al Papa, ¿no? Se lo han llevado, pero ¿a quién se han llevado? A su santidad, a la divina providencia, al representante de Cristo en la tierra. No, bueno, se han llevado a un ladrón, no es para sufrir tanto, pero ellos sufren. Voy corriendo hacia la puerta, afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja, estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía, después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. En esas imágenes, este señor Canseco, me enternece, claro, está fuera de la embajada mexicana. Es decir, que estaba en territorio formalmente ecuatoriano y él seguía zarandeando a los guardias ecuatorianos, sin ningún derecho a ello, ¿no? Pero la verdad es que me enternecen porque yo veo que han sufrido un trauma del que no se van a recuperar. Ellos querían que el ladrón fugase y estaban viviendo una película policial, vamos a ayudar al ladrón a que fugue, ¿no? Para fastidiar a Correa, que es un presidente de derecha, vamos a hacerle un feo a Noboa, ¿no? Que es un presidente de derecha. Y les falló el plan, ¿no? Noboa les salvó la fiesta, les estropeó la película de fuga, la película policial. No pudo fugar el ladrón, ¿no? Entonces están frustrados. Han regresado a México. Bueno, han sido recibidos en el aeropuerto como héroes, ya digo. Parece que vinieran del Donbass en Ucrania, parece que vinieran de Gaza, se han jugado la vida, ¿no? Están malheridos, contusos, semiciegos, ¿no? Duras penas pueden caminar, pero representan la dignidad y la gallardía mexicanas que el bárbaro de Noboa ha pisoteado. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller, desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arribamos la bandera, me siento de cierta forma de impotente.
No se sienta derrotada ni impotente, no. Estamos con usted, le expresamos nuestro afecto, nuestra solidaridad, lloramos con usted, lloramos con usted. En realidad lo que ha ocurrido simplemente es que un criminal, un ladrón, no pudo fugarse de la justicia de su país, ¿no es cierto? Así que la derrotada no es usted. El derrotado es el ladrón que se iba a fugar. Véalo de esa manera, y así va a poder dormir tranquila. Y si no puede, avíseme, que yo tengo muy buenos médicos, amigos de México, que la pueden ayudar. Aquí la única derrota es la que ha sufrido el ladrón que iba a fugar de la justicia de su país. También es verdad que ha quedado en una situación muy incómoda, pobrecita ella, ¿no? También le mando un abrazo, no sé por qué hoy estoy tan compasivo repartiendo abrazos a medio mundo, pero es la ministra de Gobierno de Ecuador. Esta señora, pues estaba ahí en el kitchen cabinet de Noboa cuando iban a decidir entramos o no entramos. Ella se llama Mónica Palencia, ministra de Gobierno de Ecuador. Y hay un pequeño detalle. Esta señora, ministra de Gobierno de Ecuador, ha sido mexicana la vida entera porque nació en Durango. Es decir, era mexicana hasta el año pasado cuando eligieron presidente a Noboa. Y para servir como ministra en el gabinete de Noboa, Noboa expidió un decreto dándole a ella, la mexicana, a Mónica Plasencia, la nacionalidad ecuatoriana. Entonces ahora la quieren quemar viva, la pobre señora, ¿no? Ella dice, pero yo no tengo la culpa, yo no tomé la decisión, sí, yo soy mexicana, pero también soy ecuatoriana. Más tiempo ha sido mexicana, ¿no? La vida entera. Ecuatoriana hace más o menos un año, pero da igual, ella tiene la doble nacionalidad. Y ella se excusa, y yo le creo, diciendo que en el momento final el que tomó la decisión fue el presidente Daniel Noboa, y que ella le dijo, mira, como yo soy mexicana o en parte mexicana, prefiero dar un pasito al costado y no ser parte de la decisión final, ¿no? Así que pido que no la quemen viva, por favor, ¿no? Vengo de padres que me inculcaron un fuerte amor por México, bajo el entendido de que estoy ya siendo víctima de una persecución y se ha presentado, incluso antes de escucharme, solicitud de juicio político. Déjenla en paz, ¿ah? Déjenla en paz. Ella no tomó la decisión final de entrar a la embajada mexicana. Y la decisión la tomó el presidente ecuatoriano Noboa. Quizá ella discrepaba, no queda claro. Pero aún si apoyaba la decisión, bueno, tampoco son tiempos de la Santa Inquisición, ¿no? Es decir, que quizá la señora entendía que Jorge Glass no era un perseguido político. Ella se defiende así, la ministra Mónica Palencia. Vinculación jurídica como súbdita del Estado mexicano fue, es y ha sido inquebrantable. Y no admito, ni voy a admitir jamás que se pretende ensuciar mi nombre por delincuentes que han hecho tanto daño a los ecuatorianos, a los mexicanos y a Latinoamérica. Bueno, muy bien dicho, señora, muy bien dicho. Le mando un abrazo a la señora Mónica Palencia, ministra mexicana del gobierno ecuatoriano. Es una ironía, ¿no? La ministra de gobierno es mexicana. Por supuesto, Rafael Correa, que está en Bélgica. Bueno. Quiere quemarla viva, dice que es una vergüenza para América Latina, que es una traidora a México. Tampoco. Entonces hoy en la rueda de prensa a López Obrador, un periodista que me parece bastante arrastrado, este periodista, le pide, ¿no?, a López Obrador, en tono untuoso, en tono sobón, que comience una investigación contra esta señora, la ministra mexicana de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia. Déjenla en paz. Palencia, la ministra ecuatoriana, que también es mexicana. En su caso hemos documentado, al menos en mi espacio, Sexto W, hemos documentado su responsabilidad directa en este asunto. Incluso diputados ecuatorianos han comenzado ya un proceso de juicio penal en su contra dentro de los límites del Congreso ecuatoriano para establecer su responsabilidad en el asalto a la embajada mexicana. ¿Qué pretende este periodista adulón de López Obrador? ¿Pretende que López Obrador mande un avión Hércules a Quito a capturar a la señora? ¿Qué pretende? La señora es mexicana toda la vida, nació en México, pero se ha nacionalizado ecuatoriana, y además ella ya explicó que cuando se
al final, ¿no? Cuando se iba a tomar la decisión, entramos o no entramos, y creo que ella era partidaria de que no entrara la policía ecuatoriana a la Embajada de México, ella ya explicó que pidió no participar. Por eso López Obrador ha hecho bien en decir, no la vamos a juzgar, investigar ni perseguir, porque ella ha explicado esto. Ella dice que le pidió al presidente de su país de no participar en este asunto. Si se decidía pues actuar como se hizo. Es interesante lo que ella plantea. Además, la canciller de Ecuador ya declaró de que la orden la dio el presidente. ¿Quién más iba a dar la orden? Una orden tan grave, entrar o no entrar a una embajada, cuando en realidad las embajadas son inviolables, tiene que haber dado el presidente, ¿no es cierto? Ahora, Ecuador violó las leyes internacionales al entrar a la fuerza a la embajada mexicana. Claro que las violó. Pues quiero hacer una comparación simple. Uno no debe pasarse un semáforo en rojo, ¿no es verdad? O sea, uno no debe entrar a la fuerza a una embajada. Muy bien. Entonces yo estoy conduciendo mi vehículo y no debo pasarme un semáforo en rojo, ¿correcto? No debo. Esa es la ley, ¿no? Ley de tránsito. ¿Qué tal si yo estoy persiguiendo a un sujeto que ha entrado a mi casa y me ha asaltado? Estoy persiguiendo a un ladrón. ¿Ah? Él va a toda prisa y yo voy detrás de él. Hay un semáforo en rojo y el ladrón se pasa al semáforo en rojo. Y yo tengo que detenerme y obedecer el semáforo en rojo y dejar que el ladrón se escape y obtenga la impunidad porque yo tengo que respetar el semáforo en rojo. No, ¿verdad? Es un ladrón, lo tengo que capturar, ha robado en mi casa, se acaba de pasar él mismo el semáforo en rojo, yo también me paso el semáforo en rojo. ¿Está bien pasarse los semáforos en rojo? No, no está bien. ¿Está bien entrar a la fuerza de las embajadas? No, no está bien. Pero puede haber excepciones. Y en el caso de estar persiguiendo yo mismo a un ladrón y hay un semáforo en rojo que va a impedir que lo capture, me tengo que pasar el semáforo en rojo. Esto es lo que ha ocurrido con la embajada mexicana en Quito. Por eso es que no todos en México se dejan engañar o manipular por el taimado señor López Obrador, adulón y protector de dictadores, de golpistas, de ladrones, ¿no? Que regala el asilo político a todos sus amigotes, que no lo merecen. No todos se dejan engañar. Fíjese, esta senadora mexicana, Lili Telles, tiene una carrera como periodista, también senadora por Sonora. Ella sale a decir lo que hemos venido diciendo aquí noche a noche. Este conflicto lo origina López Obrador porque López Obrador se comporta como un matón. En Bolivia, en Perú, en Ecuador, se comporta como un matón. Porque usa el asilo político para proteger a ladrones, a delincuentes y a golpistas. Muy bien dicho, senadora Lili Telles. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y luego ella critica el comportamiento del señor Roberto Canseco, que era en ese momento, cuando entró la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, el representante diplomático de más alto rango de México, porque la embajadora ya no estaba, había regresado a Ciudad de México. Pero es verdad, y yo no había reparado en ello, que una cosa es que Canseco se defienda dentro de la embajada, empujando a los guardias, ¿no? Tratando de resistir que los agentes del orden se llevasen a Glass. Eso es una cosa. Otra cosa es que Canseco sale de la embajada y fuera de la embajada, que ya no está en teoría protegido por la inviolabilidad de la sede diplomática, sigue, digamos, tratando de impedir que las fuerzas del orden cumplieran su trabajo, que era capturar a un ladrón, ¿no?
Entonces la senadora mexicana, no es ecuatoriana, ella es una senadora mexicana del PAN, dice que el comportamiento del señor Canseco fue una abierta conspiración contra la justicia y la ley del Ecuador. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. Sí, la verdad que sí. López Obrador se comporta como el jefe de una mafia, como el patrón del mal. Yo le he puesto ahora el patrón del mal. Es un gángster y protege a zampones, a bribones, a fascinerosos, a truanes, siempre que sean de izquierda, ¿no? O sea, si son de izquierda no hay problema. ¿Ah? Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Jorge Glass en Ecuador y muchos otros de distinto y colorido pelaje. Y si son solamente narcos y operan en México, López Obrador ni los toca, los deja tan contentos. En ningún gobierno mexicano el narcotráfico ha florecido tanto como en el gobierno de López Obrador, y ninguno. Ha sido un aliado funcional de los narcos. Hoy el patrón del mal, López Obrador, estaba contento porque todos en la OEA, decía él, habían votado a favor de México y en contra de Ecuador. Sin embargo, no parecía demasiado contento con el secretario general de la OEA, el uruguayo Almagro. Almagro ha tenido una trayectoria pública curiosa, ¿no? Porque era un canciller de izquierda chavista, de Uruguay, y era declaradamente un admirador de Chávez en aquellos tiempos. Luego le eligieron desde la izquierda secretario general de la OEA, y una vez en la OEA me parece que en general ha hecho un trabajo correcto, ¿no? Pero eso, por supuesto, le ha molestado a López Obrador y no se acorta de criticarlo. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Almagro, Luis Almagro, que tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho. ¿Por qué critica a Almagro? Yo les voy a contar, porque yo supongo que ustedes esperan que yo les cuente la pequeña historia detrás de la noticia. Entonces, ¿por qué López Obrador le tiene rencor a Almagro? Por un cuento muy sencillo. En el año 2019, Evo Morales, dictador de Bolivia, dictador chavista de Bolivia, hizo un fraude monumental para perpetuarse en el poder. Pero los observadores de la OEA y el propio señor Almagro denunciaron el fraude de Evo Morales. Denunciaron. Fue valiente en aquella ocasión Almagro. La OEA dijo, Evo ha hecho fraude. Después los militares sacaron del poder a Evo Morales. ¿Quién fue a rescatar al dictador que acababa de hacer un fraude? El patrón del mal, López Obrador. Mandó un Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana y sacó a Evo Morales de su país, lo llevó a México, después Evo se fue a vivir en Argentina. Y desde entonces Evo está desesperado por volver al poder, pero ahora ya está peleado con Luis Arce, ¿no? O sea que, digamos, la izquierda chavista boliviana está peleada, tiene dos cabezas, Evo y Arce. Bueno, por eso es que López Obrador se hace el que no recuerda el apellido de Almagro, pero sí que lo recuerda. Yo creo que se hace el que no lo recuerda para rebajarlo o menospreciarlo, ¿no? También López Obrador está contento porque el gobierno de derecha de Argentina, de Milei, votó contra Ecuador, lo que me sorprendió. Milei podría haber hecho lo que hizo Bukele, ¿no? No vamos a votar ni en contra ni a favor, vamos a abstenernos. Pero la canciller argentina ordenó que se votara contra. Y yo lo entiendo,
Vuelvo a la metáfora del semáforo en rojo. Uno no debe pasarse un semáforo en rojo, uno no debe violar a una embajada por la fuerza. Pero puede haber excepciones. Si estás persiguiendo a alguien que acaba de robar en tu casa y tienes que pasarte el semáforo en rojo para atrapar, no te lo pasas. Yo me lo paso al menos. Todos. El mismo gobierno de Argentina expresó su rechazo al autoritarismo, la toma, al asalto de nuestra embajada. Pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional. Pero Ecuador votó a favor de Ecuador, ¿no? Era lógico. Y El Salvador también votó a favor de Ecuador al abstenerse, ¿no? Esto es lo que dijo el secretario de la OEA, el uruguayo Almagro. Bueno, él, por supuesto, dijo lo que dice el derecho internacional. Yo ya he explicado que en el caso de Jorge Glass, un ladrón que se refugia en la embajada mexicana en Quito y pide un asilo político que no merece porque no es perseguido político, he explicado que lo que tuvo que hacer México es decirle a Glass: señor, salga de la embajada, no le vamos a dar el asilo, usted no califica. Pero entonces, como México pervierte o envilece la figura del asilo político y se lo otorga a alguien que no lo merece, como Glass, entonces hay una colisión entre el derecho internacional, que ahora va a invocar Almagro, por supuesto, toda embajada es inviolable, derecho internacional, pero hay una colisión entre el derecho internacional con el derecho nacional, el derecho nacional del Ecuador, ¿ya? Donde hay dos condenas en firme, dos sentencias firmes contra Jorge Glass, por ladrón, por corrupto, por recibir sobornos de 13.5 millones de dólares de Odebrecht y otros. Entonces, Noboa, el presidente ecuatoriano, tenía que elegir entre: voy a cumplir el derecho internacional, no entro, o voy a cumplir el derecho nacional de los ecuatorianos, entro y lo someto a la justicia ordinaria de mi país. El presidente ecuatoriano Noboa, que en los próximos días creo que va a venir aquí a Miami, ojalá pudiera venir aquí al programa, está cordialmente invitado desde luego, explicó hoy que lo que él está tratando de hacer es someter a los políticos ladrones, a los políticos corruptos de su país, al imperio de la ley, que por eso va pronto a una consulta popular. Y los políticos corruptos que lucran con el dolor de la población. Hemos visto en los últimos días cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad, y algunos, los más atrevidos, piden sanciones para su propio país. Cuando dice los más atrevidos, está pensando en el ex dictador ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de la justicia de su país, refugiado en Bélgica. También dijo el joven presidente ecuatoriano Noboa que está convencido de que la mayoría del pueblo de su país lo apoya y votará en el plebiscito o referéndum a favor de la agenda que él impulsa. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente, y que podrán podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran. Al final del día, el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí, y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Las encuestas revelan que más o menos 7 de cada 10 ecuatorianos apoyan lo que hizo Noboa al sacar a un ladrón como Jorge Glass de la embajada mexicana en Quito, ¿no? Habla la gente. Es una encuesta que hizo una televisora ecuatoriana y esta opinión es favorable a Noboa en el sentido de que este ciudadano dice: necesitamos mano dura.
Si el presidente no pone mano dura en este país, las cosas no marchan. Hay que tener mano dura para cambiar este país, para que él sea otro. El presidente está trabajando bien. Él está haciendo lo que tiene que ser de un buen presidente, como tipo joven, educado, preparado. Se diga lo que diga el presidente de México, porque le he dicho un montón de majadería, pero usted sabe que nuestro presidente no ha contestado nada. Tiene razón, ¿no? Es un majadero, un prepotente, López Obrador, ¿no? López Obrador ha actuado de mala fe, porque sabía perfectamente que Glass recibió sobornos millonarios de Odebrecht. Y no le ha importado, ¿verdad?, abusar de la figura del asilo. Vamos a darle el asilo, no me importa que sea un ladrón, es amigo nuestro, es de izquierda, hay que sacarlo de Ecuador, que se fastidie Noboa. López Obrador quiso humillar a Noboa, y Noboa será joven, pero no es tan tonto, y no se ha dejado humillar. Por eso este señor dice que López Obrador, yo coincido con él, le faltó el respeto al Ecuador al darle el asilo a alguien que no era un perseguido político. Y el presidente mexicano ha irrespetado a nuestro país dando refugio a un delincuente. Entonces, ¿quién provocó esto? Fue el gobierno mexicano. Bueno, es un tema bastante delicado, sobre todo porque estamos hablando de relaciones internacionales en las cuales uno tiene que guardar la diplomacia, pero por otro lado también considero que dejar que alguien que ya tiene una condena se vaya así libre, como que no ha hecho nada, yo creo que por ese lado sí, por otro lado no. Tienes teoría del semáforo en rojo, no te debes pasar nunca un semáforo en rojo, claro que no. Pero si estás persiguiendo a un ladrón que acaba de robar en tu casa, y si no te detienes, sigues, te pasas el semáforo en rojo y gracias a eso lo capturas, y en cambio, si te detienes en el semáforo en rojo y él huye y escapa de la justicia y ya no lo puedes capturar, no, te pasa el semáforo en rojo. Esto es lo que ha hecho Noboa. Sí, se pasó un semáforo en rojo, sí. En general, no hay que pasárselo, sí, pero capturó al ladrón, que ese era el propósito esencial, servir a la justicia de Ecuador. Mi manera de ver las cosas, pues, me parece que este gobierno está haciendo las cosas correctas y, bueno, en este caso, si él ha hecho las cosas de la manera que las ha hecho, pues entonces me parece que está bien el accionar del señor presidente. Considero que el actual presidente, siendo parte de la juventud, lo está haciendo y lo está haciendo de la mejor manera. Aplaudo toda decisión, muy amable. Otra opinión de ecuatorianos que respaldan lo que ha hecho Noboa, aunque desde el punto de vista de la ley internacional haya sido un tanto atrevido o heterodoxo. Creo que la mayoría del país ve con buenos ojos esa disposición que se tomó y que bueno que se le haya apresado, porque así tienen que estar todos los delincuentes presos. Me parece muy bien, porque todos los pillos deben de ir donde van todos, no solamente los pobres, sino que también los ricos. A ver, cuando yo digo que Jorge Glass es un ladrón, no es que estoy diciéndolo así porque sale del foro, una arbitrariedad, porque es mi opinión, es un hecho demostrado. Ha sido juzgado y sentenciado. 6 años de cárcel, caso de Odebrecht, asociación ilícita. El jefe de Odebrecht en Ecuador, José Conceizao dos Santos, dijo: nosotros le dimos a Glass, pero no directamente a él, sino a su tío Ricardo Rivera, en total $13,5 millones. Y eso está demostrado. En la ruta del dinero se ha verificado. De hecho, uno de los socios de los conspiradores de este soborno de Odebrecht en Ecuador, uno de los socios de Glass y del tío de Glass Rivera, era el contralor Polit. Polit escapó acá a Estados Unidos, él también recibió sobornos millonarios, ¿no? Se calcula que Polit recibió 12 millones. Glass y su tío recibieron 13,5. A este Polit lo están juzgando aquí en Estados Unidos. Y hoy, el que era jefe de Odebrecht en Ecuador, o sea, Conceizao dos Santos, ratifica que sobornaron a Glass, al tío de Glass, que era como el testaferro que recogía los dineros, y a Polit. Así que no es que yo me lo invento, ¿no? Es algo que se ha demostrado, que está ahí, son los hechos.
En la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos se desarrolla el tercer día de juicio por lavado de activos contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt. La diligencia se retomó con la parte final del interrogatorio de la Fiscalía a José Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y el contrainterrogatorio del abogado de Pollitt, Howard Repnick. En esta última parte se conoció que no solo Pollitt recibió sobornos de parte de la constructora brasileña, sino que el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tenían otra ruta para los pagos ilegales en España. Eso está ocurriendo hoy acá en los tribunales de justicia de Estados Unidos. El juicio a Pollitt. Porque Glass fue enjuiciado en Ecuador. Y condenado en Ecuador, y fue a la cárcel 4 años, pero no pasó los 6 años porque un narco pagó sobornos y lo sacó de la cárcel. Se ha demostrado la ruta del dinero. Los sobornos que pagaba Odebrecht los pagaba al tío de Glass, Ricardo Rivera, en Barcelona vía Ámsterdam. Eso está demostrado, lo dice el reportaje. En el contrainterrogatorio, el abogado de Pollitt exhibió registros de pagos del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Uno con el código TIO adjudicado a Rivera es de $240,000 y fue hecho en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercados SL de Barcelona mediante ING Bank en Ámsterdam. El abogado también mostró otros pagos con el código Miami con el que se identificaba al excontralor, uno de $400,000 y otro de $200,000 a la empresa Danny Strong Limit de Bahamas. Sin embargo, esa empresa no está relacionada al excontralor, sino al abogado Carlos Pareja Cordero, alias Capaco. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.